sí mismo. Quería hablar justamente de política, como lo introduce, pero no política desde un enfoque partidista o proselitista, sino de estrategias territoriales y de formas de proceder en operación del territorio, ciudad y arquitectura. Pues me quería detener con esta imagen porque es una imagen de la Asamblea Nacional de Venezuela hace algunos años, que nos han dicho justamente que la política es esto, son los gobernantes y las instituciones, y que el acto político por excelencia es el voto o el sufragio. Es decir, esperar cada 4, 5 o 6 años, como en el caso de Venezuela, para escoger un presidente o a unos representantes que eventualmente sean capaces de solventar los grandes problemas de la sociedad creciente. Y que las organizaciones sociales son apenas un contrapoder a esta estructura. Está limitado únicamente a la denuncia, a la resistencia, como una forma de captar la atención, pero sin la posibilidad real de propiciar acciones contundentes. Y lo que decimos es que la política no es eso. La política está en la calle, está en el barrio, en la ciudad y en los espacios de confrontación. Es lo que nos gusta llamar como poder social o poder popular. Una fuerza alternativa que no obedece al discurso ni a la lógica institucional y ni siquiera a un punto de vista de la sociedad tradicional acerca de cómo debe organizarse, cómo se construye la vida en colectivo, sino que es una fuerza que está creciendo con independencia entre el modelo asistencialista del Estado y representativo como un sistema que básicamente focaliza el poder hacia estos agentes para construir sus propias redes capaces de tomar decisiones y enfrentarse a su realidad a partir de soluciones comunes que se construyen en el territorio. Pues una de las cosas que nos hemos cuestionado en los últimos años justamente desde este sentido, desde esta idea de la política como herramienta para operar en el territorio, es cuál es el rol de nosotros como arquitectos o cuál debe ser el papel que debemos jugar como arquitectos para comenzar a tener una capacidad relevante de influenciar en una eventual transformación de la sociedad. Es decir, cómo la arquitectura se hace capaz, se convierte en un instrumento para sumarse a procesos que van más allá de la construcción de espacios, que es tiene que ver justamente con la construcción de las relaciones. Pues lo que les quiero mostrar son casos justamente de operaciones, la llamamos más que proyectos de políticas urbanas, porque aunque se construyen infraestructuras, en verdad lo que se está generando es un marco o un suelo de soporte para las relaciones que se propician durante esos procesos. Son todos proyectos que están vinculados a la participación de una red de agentes importantes. Casi no hemos hecho nada solos en los últimos años. Siempre con instituciones, laboratorios y organizaciones de Venezuela, pero también de otras partes del mundo. Y son en su mayoría proyectos que están focalizados al interior de lo que llamamos contextos emergentes. Es decir, estos espacios de la ciudad que no obedecen al desarrollo convencional, que tienen alguna relación con este paradigma, por supuesto, porque en algunos casos son el resultado o la consecuencia de una forma de pensar la ciudad, pero en otros también, o más bien en el proceso que se ha dado durante y posterior al origen de sus apariciones, han adquirido su propia fuerza. Pues son proyectos que derivan de un proceso de lucha, todos, que tienen una organización vecinal de alguna manera implicado en esos trabajos. Son historias que preceden a las infraestructuras y también son proyectos que acceden en su mayoría a recursos públicos, es decir, que cuentan con presupuestos, pero son proyectos autoconstruidos, donde
no hay empresas contratistas, sino que la tendencia es organizar una suerte de cooperativas o de brigadas de técnicos y obreros vecinales que se hacen cargo de sus construcciones. Pues el primer concepto que quería reflexionar, más que proyecto, como les comentaba, hablar de políticas urbanas o estrategias territoriales, es este de la autonomía de la periferia. Voy a utilizar un caso de un proyecto que desarrollamos en Caracas en el año 2015 junto a una oficina de Chile, Grupo Talca justamente, estudiantes de acá de la escuela de Talca, Martín y Rodrigo. Nosotros, el papel del colectivo de Pico en esta serie de proyectos, más que como arquitecto al frente de los diseños y de los diseños y construcciones, estaba centrado en dirigir el programa de intervención en varias regiones del país, 5 operaciones que se desarrollaron en simultáneo en distintos contextos de barrios precarios. Pues el caso que les quiero mostrar es este del 70, les decía, la plaza comunitaria del 70, que básicamente es una intervención que aspira a desprenderse de los servicios de la ciudad. Y para contarles muy rápidamente, se trata este barrio que ven detrás de las edificaciones de viviendas multifamiliares, una suerte de periferia que se va fagocitando, consumiendo, se va como tragando a la ciudad formal. Es un crecimiento que se monta sobre el tejido urbano, que está basado como en un modelo de crecimiento orgánico, acoplado a esa topografía irregular que es muy habitual en Caracas. Una forma de respuesta evidente a la exclusión que estableció el boom neoliberal y el paradigma moderno de esa visión desarrollista de la ciudad, y un paisaje que básicamente constituye esas dos visiones del mundo que son totalmente opuestas y que están encontradas frente a frente. El barrio 70 es un territorio muy independiente. Ya conocían ustedes este proyecto, ¿no? Se mostró acá. Pero sin duda es una de las periferias con mayor fuerza de autodeterminación en Caracas. Cuenta con una radio, favela, que transmite en tiempo real noticias que se producen en el barrio o que se escuchan en parlantes en la calle. Tiene también un estudio de grabación operado por los mismos artistas under de la comunidad, donde se hace hip hop y sobre todo géneros urbanos así fuertes. Cuentan con su herrería comunitaria y otra serie de fortalezas, pero al mismo tiempo es un barrio de cierta peligrosidad, porque pues poco la tendencia de estos barrios es a construir zonas cerradas donde no es habitual el acceso de foráneos. Esa cultura de control de territorio que al mismo tiempo generó la posibilidad del valor constructivo de ese deseo o aspiración por desprenderse de los servicios de la ciudad. Pues la intervención que están viendo acá se da a través de un proceso de transformación muy veloz que modificó drásticamente las dinámicas en el barrio y se construyó con los propios chicos que constituyen esa red de control o una suerte de circuito cerrado en la favela. Es que están los chicos accionando sus armas, que son herramientas, durante el proyecto, y un poco como imágenes del espacio. No me voy a detener a contarlo a profundidad porque ya es un proyecto que se conoce, simplemente quería mostrar algunos ejemplos. O esta otra política que le llamamos trincheras contraculturales, espacios que de alguna forma van consolidando infraestructuras que no existían al interior del barrio y que propician cierta autonomía sobre el manejo de los servicios y el acceso a la información, a la tecnología, al arte, desde la favela sin necesidad de aproximarse a la ciudad. Este proyecto que les quiero mostrar es el de
Petare, la Y5 de julio. Y es muy interesante porque pues, sabemos que Petare es uno de los barrios de favela más densos de América Latina, casi 20.000 habitantes por kilómetros cuadrados. No se consigue fácilmente espacio, no se ubican fácilmente espacios disponibles, libres dentro de favelas densas. Pero sin embargo, este es el proyecto del núcleo cultural, pero sin embargo los jóvenes ya tenían identificado a partir de esta demanda principal que consistió en sustituir el tablero improvisado de baloncesto en la esquina de la Y donde sucede todo. Ahí da la vuelta el jeep que sube desde el valle de la ciudad durante 4 kilómetros en pendiente de curva para llegar a este punto del barrio. Ahí la comunidad hace sus reuniones, ahí son las actividades culturales, todo sucede en ese momento. Pero los chicos entonces encontraron un edificio que con el programa de intervención fuimos capaces de adquirir y transformar entonces una vivienda en esta cancha, el espacio deportivo de la Y. Y la vivienda en su interior, que también reúne una serie de programas en los que no me voy a detener. O este otro caso similar en Valle del Pino, La Guaira, también un barrio que presenta condiciones parecidas a la del 70, porque a la de Petare, simplemente está dividido, La Guaira y Caracas solamente están divididos por una formación precordillerana que es el Ávila. Ahí nace o termina, según como se vea, la cordillera de los Andes de Caracas. Esta montaña es la que protege al valle de Caracas del Mar Caribe, y del otro lado de la montaña, entonces frente al Mar Caribe, está Vargas, o sea que es una población de costa. Entonces este edificio que tenía mucha similitud, una casa que resultó profundamente deteriorada a propósito de un evento natural, conocido como la vaguada, fuertes inundaciones que taparon el barrio y colapsaron las infraestructuras. Pues lo que pasó es que la comunidad decidió apropiarse del espacio para convertirlo en una vivienda, en una casa colectiva autoconstruida por los jóvenes, que es esta imagen que está acá, muy interesante porque la estructura de la cubierta que genera la plaza sobre la platabanda de la construcción intenta recrear el imaginario de los árboles que se perdieron con el desastre natural. Y más interesante aún es que entonces el espacio se convierte en una suerte de lámpara o de monitor, de lugar de referencia en ese territorio precario. Este otro caso de política territorial que les quiero mostrar, llamamos artillería popular. Es un caso, vamos a ver, es un proyecto de varias intervenciones. Voy a partir de esta que está acá, pero en verdad lo que consigue este proceso de transformación al interior del barrio es generar una dinámica de protocolización urbana que se enfocaba en legitimar a este asentamiento informal a partir de un acuerdo que se construye donde se reconoce la cota 1100 como máximo nivel habitable, ocupable al interior del Parque Nacional Guaraíra de Repano, principal ecosistema o reserva natural de Caracas, que es esta montaña que les comento, que construye el límite con el Mar Caribe y que protege al valle de la ciudad. Pues lo que pasó es que con el apogeo inmobiliario que ya les comentaba de los años 80 se hizo común la práctica del control del territorio en los principales barrios de Caracas que se opusieron a ese proceso de desplazamiento de sus habitantes. Entonces estas poblaciones que ocuparon las zonas más deprimidas y más periféricas de la ciudad llevaron a un crecimiento sin control o a un desbordamiento, y el proyecto justamente lo que busca como principal
operación es propiciar un equilibrio entre el medio ambiente que ya está construido dentro de esa reserva natural, pero a partir de un manejo de la naturaleza que optimiza infraestructuras y que construye unas nuevas protocolos de habitabilidad en el barrio. Entonces, ¿qué pasa? Que las instituciones del Estado deciden, después de esta demolición, por supuesto, colocar a esas familias desplazadas, intentar normalizar su situación, trasladándolas a viviendas construidas por el Estado en un entorno inmediato del barrio, pero al mismo tiempo surge la incógnita de cómo afrontar un proceso que implica una renovación territorial como esta, pero desde una posición resiliente. ¿Qué teníamos que hacer, además de demoler las viviendas, sino entrar al barrio para intentar reconstruir el mapa o ese tejido autoconstruido con los propios vecinos? O sea, lo que sucede es que cuando entramos al barrio comienzan a aparecer los personajes. No sabíamos qué hacer, pero aparecen ellos. Este es Daniel Raez, uno de los jóvenes líderes de la comunidad, y este otro, Jesús Fuentes. Ellos mismos conforman una estupenda fuerza de trabajo. Nos damos cuenta que todos los talentos necesarios para dirigir un proceso de transformación están en el barrio. Ahí está todo el capital humano y el capital cultural que necesita esa idea de transformación del barrio. Y no como la visión del experto de los años 70 y 80, que es la visión asistencialista. Tenía una idea de cómo reformular o cómo repensar la ciudad y luego aterrizar eso sin generar el espacio de consulta y de participación en el territorio. Estos chicos nos llevan a este espacio que resguardaron durante varios años con la aspiración de construir la cancha, el espacio deportivo que siempre sueño. Como les comentaba, se conforma una extraordinaria cooperativa que integra más de 200 personas para la construcción del espacio, y es un trabajo que acarrea pues movimiento de material pesado, así trabajo forzoso, y que implica también ciertas maniobras con maquinaria por zonas que antes eran intransitables. Entonces la construcción del proyecto se basa en generar operaciones de conformación. Es un trabajo más de ingeniería, un diseño más de ingeniería que de arquitectura, pues la necesidad básica sobre la que se articula toda la intervención, lo que busca generar operaciones que permitan conformar el suelo, estabilizar muros y taludes, es decir, es una construcción al margen de la tecnología de las máquinas, pero que implica grandes volúmenes de materiales a pulso. Pues utilizamos una diversidad de soluciones técnicas, como les comentaba, más próximas a la función de las ingenierías, donde la arquitectura del diseño se queda de lado. Ya no existe la ambición del diseñador sobre la construcción del espacio y los temas de concepto que están implícitos en esa producción cultural, sino que se abre paso a decisiones más pragmáticas, porque la necesidad es lo que organiza la posibilidad de intervenir en el lugar. Pero también pensamos unos protocolos de uso para gestionar el espacio, que solía lucir de esta manera y que ahora llamamos polideportivo acoplado. Es una suerte de polideportivo reducido que está acoplado por 3 niveles, una conexión con la vereda a través de ese espacio híbrido, escalera rampa o una plataforma. Yo estoy señalando aquí, pero ustedes ven ahí, ¿no? Más o menos nos entendemos. La plataforma de juegos con balón que está confinada entre la montaña y esa celda transparente, o una superficie de tribunas, etc. Es una cancha, como les comentaba, que prioriza un sentido más lúdico y recreativo, es decir, que está despegado del modelo de competición y de alto rendimiento de la ciudad. Por eso no pretende dimensiones estándares
sino que por el contrario obedece a parámetros que son similares a su entorno, la morfología irregular, la orientación accidental, etc. Pues la cancha es un espacio deportivo autónomo que tiene su propia programación, es decir, no la maneja una institución cultural o deportiva del Estado, la manejan los propios jóvenes del barrio. Es lo que llamamos una suerte de artillería, ese concepto que trataba de representar al principio, de artillería de la gente, un equipamiento propio con sus propias reglas y que obviamente supone un desafío. Pensaba, mientras hablaba Inés y pensaba en este proyecto, recordaba a Jane Jacobs, que no es arquitecto, pero sí es una periodista que pensó mucho en ciudad y en arquitectura. ¿No está Inés aquí? Sí. Salió un segundo. Jacobs, que era una gran activista estadounidense, gran activista de ciudad, planteó el problema de que el éxito de los espacios es el detonante de su propio deterioro. Entonces hay que pensar en las infraestructuras más allá de la construcción de la obra, pensarla como un suelo o un soporte de las relaciones que se producen en esos lugares. ¿Qué hay más allá de la construcción de los espacios? No termina la arquitectura cuando se terminan de construir las obras, sino que en ese momento es cuando comienza la vida más intensa y es cuando hay que hacerse cargo de los edificios porque se van deteriorando. Entonces, pensaba en este proyecto porque pasó esto. Por supuesto, la cancha, estas son las primeras, siempre las primeras fotos son las que se muestran, las que se toman y van a las revistas y a las páginas web y a todos lados, pero la cancha tiene un uso incesante todos los días y se deteriora, por supuesto, tiene 2 años, es súper exitosa. Pero los jóvenes nos dicen, ya la cancha no es la misma que era cuando la construimos. Ya no tiene ese impacto visual y no nos emociona tanto, nos está empezando a dejar de emocionar y ir a jugar. Claro, Roger también, que es vecino del lugar, esto se está transmitiendo, más o menos, ¿sí? Roger, que es vecino vive arriba de la cancha, nos dice que esos muchachos no me dejan dormir. Yo estoy aquí hasta la 1 de la madrugada, están jugando baloncesto y ponen música y hacen fiesta. Bueno, Roger, pero qué bien, porque entonces el barrio está cambiando. Ahora el barrio tiene vida hasta más tarde, no necesitan bajar a la ciudad para acceder al deporte o a otra oferta cultural, sino que están acá, tus hijos están seguros, tú los estás viendo desde acá arriba. Sí, Marco, es súper exitoso, pero si arreglan la cancha tienen que, si vuelven a meterle mano a la cancha, si impulsan una, ¿cómo se llama? No restauración, sino un trabajo de mantenimiento, tienes que hablar con ellos para que me dejen dormir, por favor. Eso es lo que está pasando, es que bueno, se comienza a consolidar la infraestructura, en verdad. Y los chicos, durante esa misma reflexión, conseguimos nuevamente apoyos de las instituciones del Estado para volver a pintar la cancha y para darle otra mano y volver a imprimir esa fuerza y esa imagen que tenía al principio. Esta es la cancha hoy, en el paisaje de esa naturaleza que se intenta mezclar con la construcción artificial de la ciudad. Y la vista desde la casa de Roger otra vez con la cancha en su máximo esplendor. Pues en la comunidad también hay otras intervenciones. Se desarrollaron una serie, fueron 3 exactamente, 3 operaciones. Les mostraba la cancha, que es la primera, pero más adelante está esta otra que también nos fascina, nos gusta mucho, ir al espacio y encontrarnos a los vecinos ahí en la calle, porque ahora esta es la calle. Lástima que no tengo fotos de cómo ver en su momento en esta presentación, pero ustedes entenderán de una ladera súper accidentada, sin pavimentar, sin conformar con la solidez que necesita un espacio para tener como esa vida intensa y permanente entre vecinos. Y lo que decidimos con esta parte de la operación entonces fue simplemente
intentar armonizar el talud construyendo una serie de plazas progresivas que en verdad son extensiones de las casas. No es un espacio público convencional que no tiene propietario y que se abandona y que se ensucia y que no se sabe cómo mantener, pero sí es un espacio público porque no tiene una llave, pero al mismo tiempo existe en la construcción de esa dimensión espacial la corresponsabilidad de los vecinos, cómo se usa y cómo se mantiene por esa relación que construye directa con las casas. Y esta es una vista desde la plataforma o hacia la plataforma que utilizan para espacios, para actividades también de la comunidad. Debajo de ese lugar hay una biblioteca o una oficina que utilizan como espacio de aprendizaje con los niños, etc. Y esta foto que nos gusta mucho de lo que pasa en la noche ahora en el barrio. No solo la cancha está viva esta tarde, sino que aquí también se organizan las fiestas que no solían tener lugar en la calle. Y una tercera intervención, un poco más arriba, esta plaza que intenta también contener, tiene operaciones muy interesantes, pero lamentablemente no traje imágenes como para mostrarles a profundidad el proyecto. Quiero mostrarle, a ver, este otro caso que llamamos microeconomías subversivas, un intento por construir infraestructuras que también son autogestionadas por jóvenes y que generan unos círculos de productividad, pero que están al margen también de los servicios hegemónicos de la ciudad. Es el caso de la zona, le llamamos zona de producción cultural o unidades de creación urbana. Veníamos en el carro hablando con Mauricio, estuvo en Caracas la última vez, en Maracaibo, hace un par de años, puede ser, Mauricio, no, hace 3 o 4 años. Y en ese mismo contexto, pues es donde se da este proyecto. Pues pasó en ese momento, hace 4 años, que se dieron una suerte de revueltas o manifestaciones de calle, sobre todo con presencia o con participación de jóvenes, una suerte, nos gusta llamarlo como un evento o un proceso de conquista cultural. En realidad lo que sucedió, ya les voy a explicar por qué, que se basó en la confrontación por la toma de la calle como espacio de transformación de la ciudad. Más allá esta es la imagen que nos muestran siempre los medios, uno coloca Venezuela revuelta o Venezuela simplemente, aparecen este estilo de imágenes, ¿no? Pero lo que estaba sucediendo al mismo tiempo, también mientras veíamos a esos jóvenes con toda la razón del mundo, insatisfechos y protestando, utilizando esa forma violenta de manifestarse en la calle, también nos encontramos con estos otros jóvenes que son artistas gráficos y músicos, productores de audio, etcétera, inquietos, inconformes, intentando desarrollar sus iniciativas, muy críticos de la realidad, pero ya no desde el evento de la protesta destructiva, sino desde la aspiración por conseguir un espacio donde desarrollar sus experiencias culturales. Entonces, son muy interesantes estos chicos porque constantemente citaban a Otto Gross y a autores de la psicología anarquista, ¿no? Como una estructura de pensamiento que intenta justamente construir desde la autonomía, ser rebeldes y ser críticos del Estado, oponerse a las estructuras formales de organización de la sociedad, pero desde una postura propositiva. Y nos mostraban estas imágenes muy orgullosos, ¿sí? Después ellos nos decían, bueno, estamos un poquito orgullosos pero avergonzados de esa idea como voluntarista o filantrópica de la construcción de las cosas. Ellos nos mostraban esto porque utilizaron las maderas para
habilitar un espacio al interior de una infraestructura que ya van a ver y construir su unidad audiovisual, un estudio de grabación. Entonces el proyecto, estos son los chicos mirando hacia el edificio, un edificio donde funcionaban antiguas oficinas de telecomunicaciones de una empresa del Estado que fue también vandalizado durante las revueltas. Y lo que deciden los chicos es entonces como generar una acción contundente que intenta tomar el edificio y el lote no como un acto de denuncia, sino como un acto de empoderamiento, que se opone a la otra forma a la otra forma que les mostraba de denuncia y de crítica social. Pues lo que pasa es que las ciudades latinoamericanas, como sabemos todos, están llenas de edificios abandonados. Y al mismo tiempo que cientos de familias jóvenes no tienen o vivienda o espacios culturales donde desarrollarse, nos encontramos en pleno centro de la ciudad, talleres mecánicos, autolavados, edificios abandonados o edificios vandalizados como este. Y esto es una gran paradoja porque es justamente una de las causas de la creciente segregación social. Mientras estos grupos y estos colectivos no tienen espacio, están estas grandes oportunidades subutilizadas en pleno centro de la ciudad, donde hay acceso a los servicios y donde están las mejores infraestructuras. Antes de venir para acá teníamos una discusión entre colegas, profesores de la universidad, sobre la visión esta exotista del barrio, ¿no? Una visión pintoresca del barrio. Bueno, una posición es: no hay que hacer nada con el barrio porque él es bello a partir de su propia naturaleza, ¿no? Y los problemas técnicos están de lado. Lo más importante es la riqueza que se produce socialmente en ese lugar, el espacio del intercambio, el espacio que se comparte en todo momento, etc. Y claro, esa es una idea exotista. Pero también al mismo tiempo la idea que se contrapone a esta, que es la de, entonces, ¿qué hacemos con el barrio? Se acaba el barrio, se desaparece el barrio, hay que demoler el barrio. En verdad termina siendo tan exotista como la primera, porque en el fondo el problema del barrio no es el barrio en sí mismo, sino cómo se organiza la ciudad, cómo está estructurada la ciudad. Habría que repensar realmente para promover una idea de ese tipo, que no es con la que estamos de acuerdo, y finalmente la conclusión fue esta. Pero para pensar en una idea de ese tipo, en verdad lo que hay que hacer es reorganizar la ciudad y pensar qué hacer con el sistema parcelario, con los lotes y con la industria inmobiliaria y con la especulación del suelo urbano y otra serie de fenómenos que se producen en este lugar y que excluyen a la mayoría de las sociedades hacia las periferias. Pero bueno, volviendo al proyecto, teníamos que trabajar con contenedores, como es evidente en la imagen. Lo que pasa es que el Estado aprueba unos recursos a través de un programa de financiación para importar el equipamiento de estas unidades culturales, y la estrategia básicamente decidimos concentrar recursos económicos entonces en los dispositivos de transferencia tecnológica, que son todo el equipamiento que se importa, y recursos técnicos en la construcción, es decir, los contenedores donde se trasladó los instrumentos musicales, el equipamiento técnico, etc., volverían al espacio para entonces organizar las unidades que acogen a todos los programas culturales. Imágenes interesantes como de la maniobra de montaje. Y la estrategia era básicamente articular un edificio preexistente, este edificio vandalizado que les mostraba, con una serie de nuevos aparatos aprovechando la estructura original, y unificar espacios operativos entonces en un solo sistema que está compuesto por esas unidades productivas. Dentro del núcleo cultural o de la zona de producción cultural existe un estudio de grabación, un laboratorio de imagen, una sala de exposiciones y galería, un huerto, una plaza para actividades, etc. Todas manejadas por el propio colectivo que opera desde el sitio.
Y estos son algunos de los talleres pedagógicos. También decidimos pues aprovechar materiales que provienen de la segunda mano de la industria para imprimir una estética y una ética que intenta introducir en la creación de estos espacios el manejo de materiales que pueden tener segundas vidas. Son como cuestiones como más técnicas que no importan ahora. Pero esto sí es interesante. Está pasando que los chicos están muy preocupados por la agricultura, por cómo producir y de alguna manera hacerse de cierta forma o comenzar a experimentar con la autoproducción de la tierra. Intentan imprimirle una estética que es urbana, underground, pero que al mismo tiempo se convierte en una suerte de ecosistema natural. Entonces ellos ahí en los patios cultivan girasol, auyama, espinaca y otras hierbas, etc. Entonces cuando la planta es adulta la mueven hacia estos canteros que diseñamos con ellos y la ubican en la terraza del edificio. Jorge, que está estudiando cocina, es uno de los chicos del colectivo, prepara alimentos con esas plantas con vegetales y hortalizas que se dan en sitio. Así como más imágenes de los espacios, estas cubiertas que intentan sujetar también unas enredaderas de parchita y espinaca y algunas especies vegetales para bajar la incidencia solar del trópico, que es muy fuerte. En fin, voy a pasar todo esto que ya es muy técnico, no me importa. Pero también es interesante entender que es una obra de herrería pesada que se hace con contenedores, pero que al mismo tiempo es sencilla porque se logra a partir de trabajos en secos que generan poco desperdicio. No son estas obras húmedas donde prevalece el concreto y la obra se ensucia constantemente. Se genera una y otra vez desperdicio, sino que es una suerte de edificio que se fabrica en taller a partir de elementos que son modulares y que son repetibles y que obedecen a las dimensiones de estos objetos que son los contenedores, con una lógica de ensamblaje de componentes. Y toda la obra se hace con estos dos maestros de herrería. Desde el minuto cero lo que pasa es que el proyecto intenta generar sus economías alternativas, como le comentaba, aprovechando esas estructuras excedentes. Es decir, que el espacio no pretende hacerse, o la idea de sostenibilidad alrededor del proyecto no solo se manifiesta una vez que el espacio comienza a operar, sino que durante su propia construcción ya intentamos imprimir una lógica que se aprovecha de estos instrumentos abandonados. Y bueno, más imágenes que me interesan. Una cosa que sí es interesante es que la principal torre de antenas de transmisión telefónica de la ciudad, esta empresa que se ubicaba en el edificio, como les comentaba, aún está ahí. Entonces hay una necesidad por crear un nuevo modelo de propiedad del suelo en el lugar, ¿no? Porque es una estructura híbrida. Ya comienza a manejar los servicios y las funciones que están bajo el régimen de la administración del Estado, la empresa de telecomunicaciones, pero también se comienza a convertir entonces en un espacio público autónomo que es generado por estos colectivos. Lo que están aspirando los chicos es un comodato y también, como en el caso anterior, se generan unos estatutos o unas guías de protocolos intentando definir los términos de referencia del espacio. Les decía que no es un edificio que lo administra el Estado, ni una institución, ni una alcaldía, aunque tenga una participación importante, sino que es un espacio gestionado por estos chicos y que ya está emitiendo un programa de actividades muy intensos hacia toda la comunidad. Esta es una mirada del núcleo como luce hoy, que ya está tomando su propia fuerza, y de esta naturaleza que les comentaba que los chicos querían imprimir, entonces ocupa el edificio. Y una reflexión que siempre nos gusta plantear con este proyecto
Y es que justamente pensamos que es necesario crear nuevas ideologías en arquitectura que van más allá de los espacios donde ya se produce el clásico conflicto de intereses. Es decir, explorar estos contextos que no son evidentes, eh, pero donde también existen problemas y controversias sociales importantes. Vamos a ver. Voy a cambiar a esta otra presentación. Para mostrar, voy a mostrar finalmente dos proyectos. Este que es una escala mucho más pequeña de lo que hemos visto hasta ahora, pero que a nosotros siempre nos conmueve. Es un caso de reformulación de la tipología de vivienda unifamiliar de interés social a partir del manejo de los mismos materiales y condiciones tecnológicas y administrativas que establece el Estado. Este es Pillo Peraza, un reconocido personaje de la comunidad. Es el caso que se somete justamente a intervención. Lo que sucede es que esta foto no sé si la había colocado antes, pero lo que pasa es que esta comunidad tiene la oportunidad de desarrollar un proyecto de sustitución de viviendas por autoconstrucción, es decir, a través de su propia, bajo el régimen de la administración de la organización de vecinos que se constituye en ese territorio. Y la comunidad lo que hace entonces es reunirse en mesas técnicas, en las mesas técnicas más importantes de todo el municipio, donde se discute un plan de autoconstrucción de vivienda. Y Pillo, el personaje que les mostraba, es un personaje escogido para poner a prueba en esta primera fase experimental. Nosotros que conocemos a Pillo porque somos vecinos de la comunidad, nos conectamos con él entonces para pensar una propuesta que básicamente intenta subvertir el modelo estándar de sustitución de vivienda que utiliza el Estado indistintamente del lugar donde se desarrolla. En este caso, como es evidente, no habría sido posible desarrollar el proyecto de sustitución porque Pillo vive en esta parcela estrecha entre muros perimetrales que habría impedido que la vivienda estándar ventilara e iluminara naturalmente, además de otros problemas técnicos que presentaba. Entonces el proyecto lo que se basa es en reorganizar los espacios, replantear las dimensiones, intentar mejorar, corregir y perfeccionar ciertos detalles técnicos que no estaban del todo bien resueltos en la propuesta y ubicarlos en este lugar. Para hacer corto el cuento, tuvimos, como en todo proceso de diseño que implica cierta participación, tuvimos que entrevistarnos varias veces con ingenieros de las instituciones que nos permitieran validar los cambios que estaban propuestos. Aunque eran cambios muy sencillos, siempre existe la resistencia, por supuesto, de la institución que intenta garantizar cierta calidad técnica o cualidad en sus proyectos. Pero con Pillo entonces logramos un acta que es firmada por la asamblea de toda la comunidad, una suerte de informe técnico que respalda esta iniciativa, exigiendo una definición administrativa sólida para que se nos permitiera implementar el proyecto. Bueno, lo que pasa, el proyecto entonces es esto, ya aquí comienza a construirse, es un armado de estructura similar al de la vivienda estándar, por supuesto, 3 aguas hacia el medio patio central, que es donde está la clave de la intervención. Intentar utilizar ese árbol, esa preexistencia natural que surge desde el vecino como espacio social y de ventilación o el núcleo articulador de toda la vivienda. Durante ese proceso de construcción se genera un inventario de soluciones técnicas, como les comentaba, que logramos a través de talleres pedagógicos con maestros y obreros de la comunidad,
pero también de voluntarios para que la vivienda se desarrollara por autoconstrucción. Entonces la vivienda ya es una suerte de organismo vivo, no es solo la casa de Pillo, no es simplemente un refugio de pernocta o resguardo, sino que él mismo la entiende como un ente más complejo, capaz de generar ese ecosistema donde él se siente a gusto. Y estas son fotos de Pillo que le encanta posar para la cámara. Bueno, al final Pillo obtuvo todos los derechos sobre la casa, por supuesto, y conseguimos un documento de propiedad que le transmite la responsabilidad sobre lo que concierne al uso y al mantenimiento y a la posibilidad de modificar su espacio, que es una cosa que siempre pasa en la arquitectura. Otra vez, el tema de la foto del arquitecto o del diseñador, que intenta manipular una parte de la realidad, ¿no? O colocar en evidencia solamente la parte donde se respetan esos postulados filosóficos y conceptuales, que están más ceñidos al arte que al espacio de habitar las infraestructuras que se construyen. ¿Qué pasa? Que cuando Pillo ya tiene esto, se siente en la libertad de modificar y customizar su vivienda, por supuesto, y aparece, bueno, la puerta esa de hierro forjado, que es un valor agregado que le inserta a la casa, una de sus reliquias que había guardado durante toda la vida soñando con su vivienda propia. O en el zaguán, donde está el tragaluz, coloca como el pasillo de los recuerdos y pinta los espacios a su gusto. Este es Pillo. Nosotros nos gusta mostrar estas fotos porque son como de la evidencia del proyecto una vez que ya se ocupa. Este es Pillo y su compañera en los espacios de la casa. Y Porfirio, Porfirio en su habitación, que nos dijo: las paredes tienen que mantenerse tal cual como están construidas las paredes de la parcela, no necesito paredes nuevas. Y por eso está el adobe ahí a la vista. Y bueno, Pillo ya en el centro de la vivienda. Voy a terminar con este proyecto. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Estoy a tiempo? ¿Sí? Voy a terminar con esto, que es una intervención que hicimos en el barrio o en la comunidad de Muro de Ánimas en La Habana, Cuba. No es en Caracas, pero es un proyecto que nos gusta mostrar porque tiene mucha similitud con la forma en cómo intentamos operar en estas comunidades. Esta es la bahía de La Habana, que tiene una actividad de puerto muy intensa. El proyecto se dio en el marco de la Bienal de Arte del 2015 y los organizadores nos pidieron venir a trabajar en Casablanca, que es una comunidad de astilleros de navíos que tiene una historia muy fuerte alrededor de la reparación de embarcaciones de calado profundo. Por aquí a la izquierda. Aquí está Habana Vieja, la ciudad moderna, y este lugar es Casablanca. Pues en esa comunidad existen estas antiguas industrias de navío que solían trabajar con acero corte y utilizaban estas grandes máquinas, como estos grandes gatos hidráulicos, grúas montantes y maquinarias, donde se utilizaban también talleres de corte, con soldadura, ensamblado de piezas, etc. Y este es el espacio. Otra vez una obra como la que solemos hacer en los espacios que están disponibles en los barrios o en estos contextos que no están normados, es decir, donde no existen unas parcelas con unas dimensiones reglamentadas, sino que casi siempre trabajamos sobre el espacio residual, sobre el espacio accidental, sobre lo que sobra en la ciudad, el remanente del territorio. Otra vez una obra de ingeniería. Lo que nos esperaba era una arquitectura no de diseño, sino una arquitectura además infraestructural. Tenía que ser una instalación artística permanente, por ser una intervención en el marco de la Bienal, como les comentaba, pero que al mismo tiempo propulsara algún proceso de renovación del lugar. Y además que tuviera sentido o utilidad para la comunidad, por supuesto. Y por si fuera poco, teníamos que hacerla en 28 días, que era el tiempo de la Bienal. Pues como teníamos poco tiempo,
se dieron estas asambleas, diseñamos una suerte de agenda o cronograma sistemático para organizar el tiempo. Necesitamos mucha gente por la magnitud de la intervención y organizamos estas asambleas con la comunidad para entender las fuerzas que estaban presentes en el lugar y constituir las brigadas de autoconstrucción. Un trabajo de reparto de roles, ¿no? E imágenes de las jornadas de trabajo voluntario. Pasaron cosas muy interesantes como esa chica que está ahí es Tania, una de las vecinas de la comunidad que además era ingeniero civil, y cuando nosotros llegamos ya nos dijo que era lo que se necesitaba, que era lo que había que hacer en el lugar. Entonces nos llegó así al día siguiente de conocernos con estos croquis, unos esquemas súper detallados de las operaciones que necesitaba el lugar para resolver las patologías del muro, el muro este de contención que vieron que estaba evitando ya el colapso definitivo del lugar. O Dueñas, este señor, que coronel retirado del ejército de Cuba que portaba una gorra de Venezuela, que estaba dedicado entonces a la albañilería. Él mismo llevó toda esta madera que ven acá para construir la carpintería de encofrados y armar los contrafuertes y el refuerzo de hormigón que vaciamos definitivamente ya para terminar de conformar el muro y los suelos, estabilizar los taludes y organizar el terreno infraestructuralmente. Una carpintería muy bonita, hecha toda con tablas y chapetas de segunda mano, con los propios vecinos del lugar. Pero también tuvimos apoyo de las instituciones, por supuesto, de la Bienal y de otros entes del gobierno de La Habana, que proveyeron estas ingentes cantidades de hormigón premezclado. Cuando se dieron cuenta que la obra estaba tomando ya una magnitud importante, al principio no sabían muy bien qué es lo que estábamos haciendo nosotros allá. La curadora de La Habana, la curadora de arte para América Latina, viajó a Venezuela y dijo, bueno, me interesa el trabajo que hacen ustedes desde el mundo de la arquitectura en relación al arte. Nos invitó. Pero cuando llegamos allá se dieron cuenta de la magnitud del problema que significaba no construir una obra de arte, sino construir una obra de infraestructura que era real y que obedecía o que intentaba responder a unos problemas del territorio y suplir ciertas aspiraciones y demandas que construyó la gente en ese lugar. Entonces, cuando se dieron cuenta de ese problema, pues no había nada que hacer, ya estábamos ahí, eran los artistas residentes, invitados oficiales por Venezuela en la Bienal, y la propia institución de la Bienal se vio en la obligación de comenzar a construir todas las relaciones políticas, económicas y con empresas, etcétera, para acceder a los materiales que necesitaba esta obra. Estaban un poco asustados, en verdad. Nosotros también, porque no éramos capaces de prever lo que podíamos lograr en el tiempo y con las herramientas que todavía no teníamos disponibles, pero aún así nos arriesgamos. Y lo que sucedió es que conseguimos, como les comentaba, apoyos de impensables instituciones para proveernos de materiales. Y nos dieron, no recuerdo el cálculo exactamente, pero aproximadamente unos 40 metros cúbicos de concreto premezclado para hacer estos muros. Pero además nos donaron perfiles y mallas troqueladas provenientes de industrias metalúrgicas del mismo entorno que presentaban mínimas imperfecciones. Eran como materiales separados del inventario de la industria de primera mano. Entonces, el diseño del espacio, como ven acá, era una obra de arte, entre comillas, era una instalación artística, pero en verdad era un espacio público lo que estábamos haciendo. Tenía un fuerte peso de construcción con volumen de materiales y con infraestructura. Pero lo que decidimos fue diseñar la intervención basado en dos lógicas. En la lógica del concreto, de los suelos para desarrollar toda la actividad de conformación
del terreno y además una segundo componente o dimensión de la construcción que entonces se basaba más en la construcción de andamiajes de piezas, dispositivos técnicos que se hicieron casi todos o todos con materiales metálicos que se ensamblaban en una suerte de taller y luego se colocaban sobre este espacio. Entonces teníamos todo un cronograma súper ajustado y detallado de en qué teníamos que utilizar el tiempo, cómo teníamos que utilizar el tiempo que transcurría cada uno de esos días. En paralelo, mientras se daba toda esta obra de ingeniería pesada para conformar el suelo, se generó una línea de producción para fabricar los componentes que inmediatamente se insertaron en el espacio cuando se resolvió el tema concreto. Estas son como imágenes ya de la intervención en su proceso. La nave, finalmente, la intervención parece una nave que intenta construir cierta similitud con estas grúas montantes de la bahía que les mostraba al principio. Una suerte de artefacto industrial que no se mueve, es estático, pero que tiene esa lectura con el paisaje. Y es una instalación que tiene la capacidad de engranar todas las funciones que requiere a través de un único componente industrial. Es decir, aquí en este lugar están presentes las superficies de juego, las superficies útiles, pero también la cobertura, las facilidades técnicas y otros servicios que se articulan ahí debajo. Y bueno, imágenes que nos gustan del proyecto, los vecinos utilizando siempre el espacio desde el deporte, que es uno de los principales programas que se solicitan siempre en la comunidad. Y estas imágenes muy interesantes, que es otro de los valores que tiene el proyecto, tal vez se aprecia acá, no lo comenté desde el principio, pero una de las cualidades funcionales de esta instalación es que resuelve la posibilidad de conectar esos dos sectores de barrio que antes estaban desvinculados. La calle principal con el sector más alto de la ladera a través del muro de contención. Entonces toda la instalación artística, entre comillas, en verdad es un sistema de circulación que permite subir desde la principal hasta el punto más alto del barrio. Y esta es una imagen así como del conjunto. Bueno, con esto termino, agradeciendo a Germán y a todos los organizadores y también felicitando a los estudiantes de TAL, que es una de las cosas que también veníamos reflexionando y comentando, una de las fortalezas que tiene esta escuela desde nuestra mirada en Venezuela, la formación de arquitectura, es que justamente los estudiantes tienen la posibilidad de materializar sus experiencias a través de un trabajo final y enfrentarse o aproximarse a los problemas reales desde su propia capacidad de materializar esas ideas. Así que nada, muchas gracias nuevamente por invitarme. Gracias.